Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. En el programa de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Poetas Argentinos, entrevistamos a poetas que a lo largo de todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego, están creando. En estas charlas intentamos llevar la poesía a todo el mundo. Escuchándolo al poeta, estamos escuchando lo que sus líneas escritas nos transmiten. Cada historia de vida, cada mirada propia. Cuando charlo con un poeta, luego siempre me queda esa sensación como de mariposas, ¿no? Revoloteando en mi interior. Me da una especie de felicidad porque en la charla van sacando todo su interior, ¿no? Quien les habla, Claudia Inchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Nicolás Campoamor. Hoy vamos a escuchar a Patricio Foglia, que es un poeta de Buenos Aires. Patricio Foglia nació en 1985, publicó Temperley por editorial en el Laure del Sauce, reeditado después por Subpoesía en el 2013. Coordina junto a Tom Maver el blog de poesía Malón Malón. Bueno, él nos va a contar bien sus libros publicados y todo lo que está haciendo. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Siempre empezamos del comienzo, ¿no? Contanos, vos naciste en Buenos Aires, ¿en qué año? Yo nací en 1985 en Lugano, Capital Federal. ¿Y cómo se dio esto de empezar a conectarte con la poesía? No a escribir, primero a conectarte. La primera conexión con la poesía tuvo que ver con mi casa. Cuando yo era muy chico, como tanta gente, mis viejos se separaron. Y en el marco de esa separación se produjeron un montón de cambios, mudanzas. Y una de las cosas que sobrevivió fue un libro de Alfonsín Storni. Se perdieron otros, por ejemplo, había un libro de Roberto Art, una obra completa, y bueno, ese se perdió con la mudanza, pero Storni sobrevivió. Y era Mundo de Siete Pozos. Y era un libro al que yo, digamos, le daba una importancia mágica. Y lo miraba como objeto. Primero me gustaba la estética, ¿no?, del libro, y además obviamente lo leía. Me gustaba que hubiese música ahí adentro. Eso era lo que creo me llamaba la atención. Ese es el primer contacto que tengo con la poesía, así directamente. ¿Y es fácil encontrar esa música en los textos poéticos? Yo creo que depende de dos instancias, de quien escribió en primera medida, ¿no?, que facilita y acerca la música de sus textos, y también el lector, ¿no? Yo creo que el lector define también dónde hay poesía. O sea, puede haber poesía ahí donde pareciera en primera medida que no hay poesía o que no hay música, y todo lo contrario, en una obra reunida de un autor consagrado a lo mejor no hay nada más que ruido y es parecido a una guía telefónica. ¿Y vos dónde encontrás poesía? Pero como lector, no como poeta. Como lector, ¿dónde encuentro poesía? A mí me gustan muchos autores contemporáneos y también clásicos. Me resulta difícil no parecer superficial, ¿no?, con esta respuesta, pero últimamente, por ejemplo, estuve leyendo a Bustrías Ortiz, ¿no?
Y ahí encuentro poesía, en ese ritmo, en esa cadencia, en esos significantes, en el mundo que él se construye, encuentro una música. Pero también en Marina Mariach, por ejemplo, una autora más cercana en el tiempo, casi contemporánea. Empezamos con Alfonsina, ¿no? Sí. ¿Y qué libros siguieron? En casa también estaba El Principito, que creo que es un clásico, y me gustaría tener una respuesta más reventada, pero en realidad en casa también estaba Borges y empecé con un libro que en realidad es bastante raro, que se llama Discusión, que es un libro de ensayos de Borges. O sea, yo empecé leyendo a Borges a partir de esos ensayos. Después aparecieron los cuentos y después los poemas de Borges. Pero en esos ensayos había algo del orden del cuento y algo del orden de la poesía. Y creo que Borges logra exponer ahí claramente cuáles son sus obsesiones y qué es aquello que lo emociona, o por lo menos que le llama poderosamente la atención. Entre los cuentos y las poesías de Borges, ¿vos con qué te quedás? ¿Podés llegar a elegir? Algunos poemas me gustan mucho. Me quedo con lo que empecé, porque lo vuelvo a leer. Y también con aquellos libros que reproducen a Borges oral, ¿no? Por ejemplo, Siete Noches, o hace poco una amiga me acercó un libro que es bastante raro, que es una serie de charlas que dio Borges en la sociedad freudiana a finales de los 70. Y ahí hay una ligereza y hay un modo de hablar que me resulta fascinante. Esos son, digamos, ese Borges oral particularmente me interesa y vuelvo a leerlo. Y entre Alfonsina, El Principito y Borges, ¿no? ¿Qué es lo que te atrapa o te atrapó en ese momento de cada uno? ¿Se puede hacer una diferencia entre Alfonsina y Borges? ¿Y en qué basarías esa diferencia? La diferencia es que Borges, más o menos desde un principio, formó parte de un status quo y es hombre. Y Alfonsina Storni, en cambio, tuvo que vivir en una orilla, usando una palabra un poco borgiana, pero tuvo que vivir en un margen y ser desplazada, ¿no? Por su condición de mujer y por su condición de poeta. De hecho, Borges decía que en la poesía de Storni había graznidos. Es decir, que fíjate cómo el centro mismo repelía a la poesía de Storni. Pero justamente yo creo que hay una complementariedad muy alta entre esos dos autores en particular. Porque en Borges hay una reflexión y un trabajo con la palabra que va por un camino. Y en Storni hay algo encarnado y hay una rebelión. Y Borges es difícil asociar a Borges con una rebelión. ¿Y vos cómo empezaste a escribir? Porque podés ser lector y puede gustarte la poesía y no necesariamente escribir poesía. Yo empecé a escribir en el secundario, en los primeros años del secundario. Ahí es cuando empezó a aparecer un interés por la escritura. Y tenía que ver con algo que era que en algunas clases, como mucha gente, me aburría. Y ahí donde por ahí otra gente, otros compañeros dibujaban, ¿no? Mi fuga, en cambio, venía por el lado de las palabras. Y más específicamente por la sonoridad de las palabras. Es decir, mientras se sucedía una clase, yo me dirigía hacia ese mundo interior que me daba el sonido de las palabras, la música de las palabras, y jugaba con eso
en el cuaderno y en los márgenes de las anotaciones del colegio. ¿Y sobre qué escribías? Sobre cualquier cosa, seguro estaba enamorado de alguien y no me daba ni 5 de pelota. Casi siempre tenía que ver con eso, ¿no? Y además con cierta concepción trágica que tienen los chicos, sobre todo a esa edad. No sé, como en la adolescencia siempre, la adolescencia es existencialista, ¿no? Es un momento en donde creemos que somos el centro mismo del dolor. Así que bueno, claro, pero después aprendí a elegir mejor mi objeto de deseo y las cosas funcionaron mejor. Igual por suerte seguí escribiendo. ¿La poesía se relaciona con la tristeza? Sí, y con la alegría y con la vida. La poesía para mí se relaciona con el cuerpo. Y al estar relacionada con el cuerpo, se relaciona con aquello que al cuerpo le sucede, creo. Es decir, el cuerpo está feliz, o es un cuerpo deseoso, o es un cuerpo deseante, o es un cuerpo que se entristece. Es decir, pero el impacto físico, tanto a la hora de escribir como a la hora de leer. Un poema puede estar perfectamente formulado y no tener ninguna tachadura retórica que achacarle, digamos, que marcarle, y sin embargo no estar vivo. Pero si genera algo, si genera un impacto, si genera ganas de leer en voz alta, bueno, entonces funciona como poema. Y de los primeros poemas que escribiste, ¿no? En el colegio, ¿cómo fue evolucionando tu escritura? Bueno, el cambio tuvo que ver, sí, era barroco lo que escribía, además de muy malo. Era barroco, eran juegos con el significante. A mí me empezó a gustar mucho Girondo, y dentro de Girondo la etapa final, ¿no? Obviamente los primeros libros, los 20 poemas, para Medios en el tranvía, etc. Pero después, Persuasión de los días, y sobre todo en la más médula, ¿no? En donde hay un juego con el significante y la posibilidad creo, como de un poeta dios, que se crea un lenguaje directamente, no recrea el mundo, sino que inventa un mundo paralelo, que de todas maneras no puede sino volver al mundo existente, o tener una relación con el mundo existente. Al principio yo traté de escribir algo así, como juegos de significante y sonoridad, etc. Y después creo que el cambio absoluto tuvo que ver con que empecé a ir a un taller, que es el taller del maestro Bossi. Y ahí poco a poco fueron apareciendo menos mis intereses puramente verbales, digamos, y más de a poco las obsesiones o aquello que realmente me conmovía. ¿Cuáles son tus obsesiones en la escritura? Qué difícil. Creo que tiene que ver con la pérdida, con perder cosas, con el tiempo, con que el tiempo pasa y como una tormenta se va llevando cosas. Eso es algo que me interesa. También la misma poesía, o sea, pensar a la poesía desde la poesía, o sentir a la poesía desde la poesía. Pero a mí lo que creo que sobre lo que vuelvo a escribir siempre es sobre las cosas que desaparecen en el tiempo. ¿Y no tenés miedo como que los temas se repitan? Por ejemplo, este. No, porque eso supondría más lectores de los que realmente existen y que se den cuenta de que estamos repitiendo temas. No. Aparte, digamos,
variar con un propósito detrás, con el solo fin de innovar, me parece que me alejaría de aquello que en efecto me produce la necesidad de escribir. Así que no, de todas maneras, como el tiempo todo lo trastoca, también me trastoca a mí, o sea que aún a pesar de que la obsesión parezca la misma, el modo en el que impacta en mí es distinto, y entonces lo que se genera es otra vez distinto, tanto el ambiente como yo mismo, todo va cambiando, así que es el mismo tema y no es el mismo tema. Vos recién hablaste de los lectores de poesía. ¿Hay muchos lectores de poesía? Creo que hay más que antes. Sí, me da la impresión de que hay. Yo lo que hacía antes era un chiste para escaparme de la respuesta o de la pregunta. Pero sí, me parece que se va multiplicando. Por suerte se van multiplicando tanto los lectores como los que producen poesía. Todo lo cual genera un nerviosismo en el ambiente que hace que pareciera a veces como que hay miedo de perder posiciones o lugares consagrados, ¿no? Pero a mí me parece muy celebrable que haya más gente que lea y que haya más gente que escriba poesía y que esté vinculado y que cada vez sean más los que van produciendo y también los que van leyendo. Porque se da como mucho, particularmente en este género, no sé bien por qué, pero que los que leen también escriben. Pero leer y escribir también son fenómenos muy parecidos, así que no está mal eso. ¿Y por qué crees que capaz algunos tienen miedo de perder un lugar dentro del ambiente poético? Porque todos somos humanos y creemos que tenemos una, no sé, supongo que creerán que hay como una quintita simbólica ganada y que ahora viene el malón y se lo lleva puestos o algo así. También puede ser porque haya gente que no esté ocupada en conectarse y en escribir, ¿no? El que está conectado escribiendo, o el que está conectado leyendo, o el que está conectado produciendo algo, no tiene tiempo de pensar demasiado si al lado hay alguien haciendo bien o mal o regular las cosas. Y bueno, a lo mejor ese tiempo que no está siendo aprovechado en ese sentido se administra hacia una mirada hacia afuera que se vuelve negativa, ¿no? Recién comentaste que estás haciendo un taller literario. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Y contanos qué representa el taller. ¿Es bueno para el poeta juntarse con otra gente y discutir los textos? Sí. Lo que representa el taller es un lugar de contención, primero que nada, porque la escritura es solitaria y cortar con esa soledad es también importante y me parece que es positivo encontrarse con gente que está con esta misma locura o con esta misma pasión, de la misma manera que los filatelistas se deben juntar con filatelistas para transmitirse sus emociones, sus experiencias. Y en el caso particular del taller de Osvaldo Bossi, hay muchísima lectura y muchísima exigencia y esa intensidad creo que hace que cualquiera que sea el motivo por el cual estén escribiendo se va a ver potenciado, digamos. Va a aparecer un camino nuevo. Después hay que ver qué hace cada uno, ¿no? con ese camino. Vos también me preguntaste desde cuándo, ¿no? Y bueno, yo empecé en el año 2006. Hace ya bastante tiempo. Una vez que terminé la secundaria y estaba en la facultad, en un taller que se daba en ese momento en el Rojas. Y después continué, el taller terminó, el taller por lo menos en los términos en los que proponía el Rojas en un principio, y siguió por afuera. Y desde ese momento y hasta ahora estoy ahí. ¿Hacen ciclos?
Sí, hay un ciclo que coordina Osvaldo Bossi, que se llama El Rayo Verde, y está desde hace más o menos 2 o 3 años en distintos lugares. En este momento se hace más habitualmente en un lugar que se llama Punto de Encuentro, que queda ahí en Congreso. ¿En qué se basan estos encuentros del Rayo Verde? En tratar de difundir algo de lo que se hace, ¿no? En abrir la cabeza, en abrir el oído y de escuchar, ¿no? No solamente aquello que está por ahí en boga, sino también otros poetas. Vienen mucha gente del interior y siempre es interesante encontrarse otra vez con gente que está haciendo lo mismo y a la vez no, a la vez algo distinto, porque viene de otro lado, y entonces el bagaje con el que cuenta es distinto y hay un enriquecimiento ahí. Contanos acerca de tus libros. ¿Cuál es el primero? Temperley. Bien, contanos bien cómo surgió el poder publicarlos y bueno, después léenos 2 poemas de alguno de ellos. Bueno, Temperley surgió justamente a partir de la instancia de taller. Yo venía, como te decía, con estos poemas más barrocos o qué sé yo, y empezaron a aparecer esas otras cosas. Las primeras cosas que aparecieron fueron esos poemas. Y yo justo me había mudado y me había ido de la casa de mis viejos, y creo que eso tuvo un impacto, y traté de poetizar eso o de convertirlo en canción, algo así. ¿Después qué libro le siguió? Después vino Lugano 1 y 2, que fue editado por Viajero Insomne. Y Lugano también es un libro en donde aparece algo del orden de lo autobiográfico, pero también otras cosas. Particularmente en Lugano apareció una serie que se llamaba La Escafandra. Ahí lo que pasó fue que yo intenté escribir un poema sobre mi abuela, porque yo en ese momento vivía con mi abuela y ella tenía 90 años y yo sentía que ella se sumergía en el mundo del recuerdo, ¿no? Como yo me ponía a estudiar, ella cada tanto me hablaba, cuando me hablaba me decía que se acordaba de algo de cuando ella era chica, y a mí me pareció eso, que había una inmersión, y fracasé, digamos, a la hora de tratar de hacer ese poema, porque no aparecieron los poemas sobre abuelas con buzos y digamos, y en el fondo del mar, pero apareció una imagen que es la imagen de la escafandra, y después apareció todo como una escenografía verbal que tuvo que ver con las lecturas que estaba teniendo en ese momento, que tuvo que ver con el trabajo de taller también de ese momento, que tuvo que ver con un montón de factores que no dominé y que decidí nada más seguir, y así es como salió después ese otro libro que está ahí, que es La Escafandra, que la editorial Mágicas Naranjas, que son amigos, han decidido convertir en poema ilustrado. Contanos bien quién hace la contratapa de La Escafandra y bueno, la ilustración. La ilustración la hicieron, fue un trabajo conjunto, por un lado de Otto Passenheim, que es un ilustrador que ha convertido el poema en imágenes, y creo que hizo un trabajo bárbaro porque lo convirtió en algo que a mí me interesa mucho, que es casi un cómic, y eso era otro material de lectura. Está muy bueno realmente este libro, viéndolo, cómo está compuesto todo por ilustraciones, ¿no? Y el poema realmente atrapa, y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Entiendo que es que las ilustraciones le dan un atractivo y un plus
lo vuelve interesante, al menos para mí como lector, ¿no? A mí me sorprendió cuando lo vi terminado. Yo hasta que no estuvo terminado no vi bien para dónde venía la mano, y cuando lo vi me quedé muy contento. También María Valeria Chinisi colaboró, por eso decía que fue un trabajo conjunto. María Valeria es una persona genial que trabaja con Mágicas Naranjas y es la que se encarga del diseño de toda la colección. Y en este caso en particular ha tomado más decisiones, ha intervenido mucho más y bueno, le da un salto de calidad enorme. Y en cuanto a la contratapa, la escribió Selva Almada, que es una escritora a la que cada vez que le hablo me pongo nervioso porque tengo una admiración muy... Es una muy buena pluma, Selva. Sí, Selva Almada es una genia, así que ella tiene varios libros, ¿no? El viento que arrasa es el primero de las novelas. Y es un libro extraordinario, va muy al punto, es absolutamente cinematográfico, está súper fluido, es súper atrapante. Y bueno, yo la conocía poco porque la había invitado a una lectura hacía 1000 años y después nos cruzamos otra vez. Yo justo había leído algo de eso y ella me había dicho que le había parecido bien. Y bueno, tuve el descaro de decirle, che, ¿me escribirías algo? Y se mandó algo que le da otro plus porque es como un cuento o una narración o un relato o algo que es una trompada en la cara para el que lo lea, que le va a partir la cabeza. Junto con las ilustraciones le dan mucho poder, me parece, a ese libro. ¿Nos lees 2 poemas? Sí. ¿Puede ser de cualquier libro? Bueno. Estamos escuchando a Patricio Foglia en una entrevista que le hice. Ahora vamos a escuchar Bien pudiera ser de Alfonsina Storni por Mariquena Monti. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido, de mi casa materna bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró, y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido y mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo me he libertado yo, me he libertado yo. Pudiera ser todo lo que en versos he sentido, no fuera más que aquello que nunca pudo ser, fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido, de mi casa materna bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró, y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido y mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo me he libertado yo, me he libertado yo.
sombra lloró, y en la sombra lloró, y todo eso mordiente, vencido y mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo, de libertado yo, de libertado yo. BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso de la Nación dispone de la sala juvenil Elsa Bornemann, destinada a los adolescentes. Esta sala cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado y acceso a la información a través de Internet. La sala Elsa Bornemann se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 10 a 20 horas en Hipólito Yrigoyen 1750. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Descubrí el interior del país por BCN Radio, Cultura Federal. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Bueno, estamos acá en Poetas Argentinos escuchando la entrevista al poeta Patricio Foglia, que Patricio publicó Temperley, Lugano 1 y 2 y La Escafandra. Compiló con Marcelo Díaz también la antología de poesía y ciencia ficción argentina. Vamos a escuchar leer sus propios poemas a Patricio. Noche y días, grillos y canarios. Ahí en Lugano está compuesto por 3 series de poemas. La primera serie es la que le da título al libro, se llama Lugano, después viene La Escafandra y después viene una serie de poemas que trabajan con el viejo tema de las máscaras, ¿no? Entonces, cada vez que alguien enuncia yo, es un yo especial o distinto de los otros. Y me interesaba trabajar con aquellas figuras secundarias, personajes de la historia o personajes de la literatura que hayan, sin las cuales, digamos, no era posible contar la historia que se estaba contando, ¿no? Y en ese sentido tenían una participación fundamental, aunque al costado, ¿no? Por ejemplo, que se llama José. Al principio no hubo para mí ninguna buena nueva. Yo estaba en el taller, preocupado por mi trabajo. Cuando llegó, supe que algo había cambiado. Dudé, sentí miedo, pensé en los vecinos. Ahí va José, el carpintero. Su esposa espera un hijo que no es de nadie. Sigo sin entender qué pasó, pero tampoco me importa. Mi Señor es justo y misterioso. Soy un hombre sencillo,
prefiero no hacer demasiadas preguntas. Confío en mi corazón y también en mi esposa, y si tengo dudas, sigo trabajando, golpeo fuerte, sin decir nada, atento a mi trabajo con la madera. Y el otro que voy a leer también es de acá, y es de un poema a Theo. Theo es el hermano de Vincent Van Gogh. Sin la financiación de Theo y sin el amor de Theo, Van Gogh no hubiese podido desarrollar su pintura, ¿no? Y su arte. Y me pareció que era interesante pensar desde esa voz, ¿no? Entonces, Theo. Joana dice que la pintura es una excusa para vivir sin trabajar, como lo hacen los vagos, pero quédate tranquilo, yo sé que no es así, todo se va a arreglar pronto, de una u otra forma vamos a poder armarte un taller en una esquina luminosa, a pocos minutos del campo, pero eso sí, te pido un favor, deja de disculparte, no es necesario, soy yo el que está agradecido, el que destina con alegría una parte de su esfuerzo para que puedas, en nombre tuyo, pero también en el mío, observar desde lo alto, como en un sueño, el amarillo de la campiña y la verdad oculta en los campesinos, como aquel globo aerostático que flotó sobre nuestras cabezas, la tarde en que nos escapamos de casa, cuando éramos chicos. Aquella vez salí corriendo, tuve miedo del castigo, pero vos te quedaste, hasta bien entrada la noche, mirando cómo el sol se iba, cómo cambiaba el color de cada cosa. Vincent, hermano, no vuelvas nunca a aquella tarde, no escuches a nadie, seguí pintando, no te olvides que sos nuestra única esperanza. Muy buenos. Aparte estás compilando una antología. Sí, la antología se llama Los Fuegos de Orc, es una antología de poesía y ciencia ficción. La antología surgió en el marco de otra cosa, que es un proyecto que tenemos con un poeta muy amigo y muy admirado que se llama Tom Maver. Y con Tom nos juntábamos para pensar qué otros contenidos le podíamos agregar a algo que estábamos armando, ¿no? Nosotros teníamos un blog, el blog siempre tenía una lógica muy parecida, que era la de subir algunos poemas de algún poeta contemporáneo que nos hubiese interesado, con una ilustración y un comentario de otro poeta. Y queríamos dar una vuelta de página o tratar de armar algo más. Y en el marco de eso surgió la idea de armar antologías. Y esas antologías quisimos que fueran en principio electrónicas, online y de descarga gratuita, ¿no? Que colaboraran con la posibilidad de que se leyese más poesía. Y además partíamos de una imposibilidad, que era que no nos veíamos como editores, y además de otra imposibilidad, que era que no teníamos un peso. Y entonces, juntando voluntades y amor, surgió esta idea de armar antologías. Dentro de esa serie de antologías estaba esta, que es la que finalmente, por ahora, se concretó. Para eso convocamos a un poeta de Córdoba, que se llama Marcelo Díaz, y junto con Marcelo Díaz armamos una selección y elegimos entre Marcelo Díaz y yo una serie de poemas. Además, hicimos todo un trabajo, hay un montón de gente que ha tenido que ver, gente que desde el lugar en donde estoy, desde el trabajo, yo trabajo en la municipalidad, también ha colaborado. Por ejemplo, un compañero que se llama Ricardo Peney, que es diseñador, él ha trabajado con la tapa. Un compañero que además es otro genio, que se llama Augusto Trombeta, que es un profesor de la facultad. Él en su momento colaboró con Eudeva y nos ayudó a encajar el texto, ¿no? Todo un trabajo que no conocíamos y que se hizo con mucho afecto. Y también la colaboración de Paula Duró, que es una ilustradora deslumbrante y que me parecía que era la persona que tenía que ilustrar esa antología. Yo realmente no imaginaba la antología sin una imagen
de Pablo Duró. Y Pablo Duró nos cedió la imagen, que es una ilustración de ella, un cuadro de ella que se llama La Ramita. Bueno, y así se fue armando todo. Primero la antología salió en la Red Federal de Poesía y se puede descargar gratuitamente de ahí. ¿Cómo se relaciona la poesía con la ciencia ficción? Creo que, como decíamos hace un rato, la poesía está ahí donde el oído y la mirada lo encuentren, ¿no? Digamos, me acordé de algo de Miguel Abuelo que decía: las cosas también traen alguna música, dice en un tema. Bueno, entonces hay una relación entre quien escucha y aquello que escucha, y quien ve y aquello que ve. Y si encuentra musicalidad y si encuentra o genera eso que ve un impacto físico y lo puede convertir en canción, entonces eso es poesía. Dentro de eso, digamos, que hace que la poesía se conecte con cualquier cosa que esté viva, la ciencia ficción tiene una sensibilidad muy particular. ¿Cómo no pensar que, por ejemplo, las crónicas marcianas no sean también poesía? ¿Cómo no pensar que ese malestar o esa sensación tan terrible que tienen los cuentos de Bradbury no sean poesía? ¿O cómo no pensar en Philip Dick y no pensar en él como un poeta, como un también atormentado, como alguien que se quiere salvar con la palabra? Entonces, obviamente que por ese lado hay una conexión muy fuerte. A mí lo que me gusta de la antología es que pone un poquitito en crisis, o no en crisis, pero se permite la pregunta, ¿no? ¿Qué es poesía? ¿Qué es ciencia ficción? A mí no me interesa tanto lo que tiene que ver con la concepción más esquemática o académica de qué entendemos por ciencia ficción, ¿no? Creo que si nos vamos por ese lado, nos vamos para el lado de especificar. Y en la especificidad nos encontramos con mundos que se van estancando, ¿no? O sea, lo que propone el capitalismo es la aislación, y que cada cosa aparezca por separado y no como totalidad, como lo que efectivamente es una totalidad, algo que está todo el tiempo vivo y en permanente relación. Entonces, a diferencia, digamos, de esa lectura un poco académica de separar y dividir y escindir, la poesía da saltos metonímicos, alegres, felices, tristes, y dentro de esos saltos la ciencia ficción está convocada. Además de que hay poetas que han específicamente, y son los que algunos han formado parte de esta antología, que trabajan con el tema específico de la poesía, ya sea que lo hacen como el centro mismo de su obra. Pienso en Hernán Eschilagui, que es un poeta mendocino que tiene un libro que se llama Ciencia Ficción y que trabaja con personajes de ciencia ficción. Pienso también en un poema de un amigo que se llama Javier Roldán, que acaba de sacar un libro que es Una extraña dama, y que tiene un poema que se llama Houston, ¿no? Y ahí convierte algo, y eso me parece increíble, convierte ese viejo chiste de Houston, tenemos un problema, ¿no? En lo que es realmente también, en lo que hay atrás de eso, que es una desconexión, que hay dos personas que están como en dos planetas distintos, o que están a punto de perder ese hilo que es la comunicación. Entonces la poesía y la ciencia ficción están todo el tiempo, creo, en diálogo, más de lo que uno podía creer en un principio. Recién comentaste que se puede descargar gratuitamente. Sí. ¿Por dónde? Sí, si googlean en la Red Federal de Poesía, en la pestaña multimedia, si buscan ahí en esa pestaña multimedia, que tiene un montón de otros contenidos súper interesantes, porque están subiendo continuamente material, entrevistas, notas, etcétera. Dentro de ese corpus está la posibilidad de descargar el libro en su primera versión, que contaba con los prólogos de Díaz y el mío, y con 17 poemas. Ahora vamos a escuchar ¿Qué ves el cielo? De Luis Alberto Spinetta por tía Juanita. Hoy tu pollera gira al viento, quiero verte bailar entre la gente
Hoy tu sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo Información, cultura y buena música por BCN Radio. BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La sala pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Información y buena música. Estamos en Poetas Argentinos, escuchando al poeta Patricio Foglia, ya la última parte de la entrevista. De Buenos Aires, ¿cómo ves el panorama poético en Buenos Aires? Hay mucha actividad, por suerte. Hay un montón de lecturas, hay un montón de gente escribiendo, hay un montón de gente leyendo. Creo que es un panorama ecléctico. Saussure, cuando definía el lenguaje, hablaba que era, esto es una nerdidad total, pero me vino a la cabeza y me lo voy a permitir, hablaba de que el lenguaje era heteróclito y multiforme. Es muy gracioso la palabra heteróclita, así que es heteróclito y multiforme el panorama en Buenos Aires, por suerte. Creo que no hay ninguna estética que se imponga por sobre las demás. Creo que, digamos, lo que en su momento, para bien o para mal, era una hegemonía, ¿no? Hablar de hegemonía en algo tan pequeño como poesía en realidad no está bien, pero durante bastante tiempo el objetivismo como propuesta estética tenía todas las de ganar, digamos, era bastante importante. Y ahora, sin dejar de ser importante esa propuesta estética que dio con un montón de libros y de poemas fantásticos, han aparecido otras propuestas que trabajan con otros parámetros, ¿no? Y que encuentran su poesía y su modo de ser poesía particular y específico. ¿Cómo ves el panorama poético ahora de todo el país? Bueno, ahí la mirada ya se vuelve más difusa y tengo que mentir todavía más porque conozco menos, pero no, creo que hay mucha gente, de vuelta, lo mismo. Hace poco viajé a Corrientes. En Corrientes tuve la oportunidad de estar con poetas
muy interesante, digamos, que me acuerdo de, bueno, Franco Rivero, con quien coincidí, me acuerdo de, bueno, de un montón de gente, ¿no? De Bárbara, María Rosa, de Fabián. Hay un montón de poetas en todos lados y se están animando y todo el mundo está produciendo y me parece que a nivel país, eso que pasa acá en Buenos Aires, en cada una de las ciudades, se va reproduciendo, ¿no? Es decir, este fenómeno de que pareciera no estar tan claro cuál es la estética dominante y pareciera haber discusiones, debates, y todo eso no hace sino que sea cada vez mejor lo que se produce a todo nivel. Me parece que, digamos, asimismo seguro nos estamos perdiendo de algo. Nosotros con Malón buscábamos, ¿no? Recomendame un poeta, y que un poeta lleve a otro poeta y así. Y seguro nos estamos perdiendo de alguien. Porque yo hablé de las ciudades, de los lugares en donde las ferias llegan, los festivales llegan, las editoriales, aún las chicas, aún todo pequeño, pero hay un movimiento. Pero a lo mejor está una Emily Dickinson escribiendo en el fondo de la casa en un pueblito y por suerte todavía no la leemos y vamos a poder deslumbrarnos en unos años. Hay que pensar también en esa posibilidad. ¿Participaste en varios festivales? En unos pocos en el último tiempo. Me han invitado a Corrientes a leer, ahí es donde los conocí a estos chicos. También estuve en Olavarría y hace poco estuvimos con Mágicas Naranjas en Pehuajó, en lo que fue una experiencia que no voy a olvidarme fácilmente porque leí en un teatro y había camarín y fue gracioso y fue muy novedoso para mí. Me di cuenta de que quería ser actor en realidad y no poeta. Bueno, ya está, ya voy para este lado. Todavía tenés tiempo. No, bueno, pero viste que el poeta le pone más el cuerpo, creo. Esto no significa que sea mejor, pero creo que el poeta se da que le pone más el cuerpo a sus textos. ¿Por qué? Porque hay más lectura de poesía que de narración, porque en los festivales, curiosamente, suelen aparecer más poetas. Y bueno, y cuando se da la instancia de lectura, uno está también interpretando, ¿no? No, actuar pareciera como que está vinculado con la falsedad, ¿no? Como con una máscara, pero en realidad está la famosa frase de Oscar Wilde, ¿no? Como, bueno, denme una máscara y les voy a decir la verdad. ¿Volverías a elegir la poesía? Voy a caer en un lugar común y bueno, es así la vida, pero yo no siento que la haya elegido, sino que se dieron las cosas así. Yo, digamos, una elección supone algún grado de racionalidad, ¿no? Y yo sencillamente no puedo escribir otra cosa por ahora, y ojalá pudiese. Eso en realidad es una deficiencia o es una debilidad mía. Pero sí, suponiendo que haya elegido algo de todo esto, volvería a elegirlo. ¿Qué es la poesía para vos? Una cajita musical. En la casa de mi abuela había una muñequita como de porcelana que le dabas cuerda y que giraba, ¿no? Y que generaba algo encantador y siniestro y alegre y esa cajita musical creo que es la poesía para mí, no sé. O un cubo mágico, algo que uno también lleno de colores y que a veces es como un espacio en donde uno se pierde y a veces un espacio en donde aparecen conexiones y esas conexiones traen felicidad. Así que sí, es un objeto pequeño, es un objeto frágil que existió siempre y con el que uno a veces tiene la suerte de conectarse y que te permite una fuga del mundo real,
y la paradoja de que pertenece también al mundo real. Escuchamos al poeta Patricio Foglia. Me quedaron cosas como que volvería a elegir la poesía y la relaciona con un cubo mágico. Qué bueno que es poder entrevistar a los poetas de todo el país, escucharlos, darles un espacio y escucharlos, que puedan trasladar en palabras todo lo que ponen en un papel. Bueno, nosotros nos encontramos la próxima semana. Como siempre digo, poesía a la calle, una poesía que se abra y que llegue a la gente. Chau, chau, chau. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle